Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En la sesión de hoy hablaremos o trataremos acerca de los mapas mentales. Si recuerdas, estamos hablando de los organizadores gráficos y parte de los organizadores gráficos son los mapas mentales. ¿Qué son y cómo se elaboran? Acompáñame. ¿Qué es un mapa mental? El mapa mental es un diagrama o herramienta de aprendizaje utilizada para representar conceptos o ideas que son asociados a un tema en particular. Los mapas mentales son y pertenecen a esta serie de organizadores gráficos que nos ayudan a que el aprendizaje sea más sencillo, más dinámico y que se fije. Ahorita van a ver por qué estoy diciendo que se fije. Es una herramienta que facilita el aprendizaje mediante la visualización de ideas. La técnica es desarrollada por el escritor inglés y consultor educativo Tony Buzan. Su objetivo, sintetizar la información a su mínima expresión. Tony Buzan nace el 20 de junio de 1942. Es un escritor y consultor educativo de origen inglés, defensor de las técnicas como los mapas mentales y la alfabetización mental. Él ha trabajado con entidades corporativas y jurídicas de todo el mundo, con académicos, con atletas, con niños de todas las edades, con gobiernos, con individuos de alto perfil. ¿Y saben para qué? Pues para enseñarles cómo mejorar las capacidades de su cerebro. Él, como alumno, pues tuvo ciertas dificultades, no se acoplaba. Entonces, imagínense 59-60, cuando él estaba cursando la secundaria, pues no era como algo que se pudiera manejar ni que se conocieran las inteligencias múltiples ni los canales de aprendizaje. Entonces, pues él siempre batalla con eso. Cuando él crece, se hace popular porque crea un libro que se titula Use Your Head, usa tu cabeza, donde promueve la mnemotecnia. La mnemotecnia, para quien no ubique qué es cuando nosotros le ponemos nombre. Por ejemplo, cuando yo recuerdo que tenía una maestra en secundaria que para enseñarnos el teorema de Pitágoras nos decía, los calzones de Pitágoras. Y si le buscabas la forma, el teorema de Pitágoras sí tiene forma de calzones, entonces pues lo ubicábamos rápido. Para enseñarnos la regla matemática de medios por medios y extremos por extremos en las fracciones, ella decía la ley del pescadito. Y tenía sentido porque se formaba un pescadito. Esas son las mnemotecnias. Cuando nosotros utilizamos siglas o asociamos nombres a algo que se asemeja o se parece para que el aprendizaje sea mucho más sencillo. Él empieza a usar esto y entonces, pues por eso se relaciona con personas de alto perfil, con deportistas, con académicos, con gobiernos. Y en 2006 lanza el primer programa informático para elaborar mapas mentales que se llamó iMindMap. Él con esto pues revoluciona porque muchos empiezan a utilizar esos mapas mentales y de ahí pues ha escrito sobre temas que se relacionan con inteligencia, sobre cómo potenciar el cerebro y demás. Aún vive, dicta conferencias alrededor de todo el mundo y obviamente pues es el creador de estos mapas mentales. El uso, el cómo utilizar el cerebro, es algo que nosotros debemos de ir desarrollando y potencializando poco a poco. Acompáñenme.
¿Cuáles son las características de un mapa mental? Generalmente, el tema central se representa con una imagen ubicada justo en el centro del diagrama. Poseen una estructura orgánica, radial, compuesta por nodos conectados entre sí. De la imagen central del tema irradian los temas o conceptos e ideas en forma de ramificaciones en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, el diagrama como tal no lleva un orden, pero la explicación sí lleva un orden, en sentido de las manecillas del reloj. Las ideas y conceptos son representados mediante imágenes o símbolos y palabras claves. Es muy importante el uso de colores para destacar y acentuar las ideas. De esta forma, estimulamos a nuestro cerebro a crear nuevas conexiones. Cada una de las ideas principales se acompaña de una imagen o palabra clave ubicada en su línea asociada. Las ideas de menor importancia dentro del esquema corresponden a ramificaciones secundarias, las cuales se desarrollan a partir de aquellas ideas principales que están directamente vinculadas al tema central. Mientras más lejos se encuentre un bloque de ideas del eje central, menor será su importancia dentro del diagrama. Esas son como las claves. Elaborar un mapa mental paso a paso. La idea central va en el centro de la hoja. Algo muy importante es que las hojas, el formato debe ser horizontal para elaborar los mapas mentales. ¿Por qué? Porque te vas expandiendo. Entonces, eso no se te debe de olvidar. La idea central va en el centro de la hoja. Número 2, partiendo de la idea central, se desarrollan alrededor las otras ideas. 3, para establecer un orden jerárquico, desarrolla las ideas en sentido de las manecillas del reloj. 4, utiliza líneas para establecer la relación entre el foco temático y el resto de las ideas. 5, resalta ideas utilizando la creatividad. Enciérralas, ponles figuras, dibujos, etc. Es decir, el mapa mental debe llamar la atención, debe contener dibujos, debe tener algo que se fije. Otra vez la palabra fijar. Ahorita vas a ver por qué te lo estoy diciendo. Continuamos. Las leyes de los mapas mentales. Las leyes, recordando, se utiliza papel sin cuadrícula, es blanco o de un color de manera horizontal y se inicia en el centro. Las imágenes deben de ser símbolos y parten del centro de manera radial. Las palabras deben de ser claves. Y dependiendo del tamaño es la importancia de la palabra. Si está en el centro, tiene gran importancia y se debe de hacer si está en el centro con mayúsculas y en formato grande. Las ramas o ramificaciones deben de ser orgánicas, es decir, nada exacto. Máximo 7 ramas. Siempre la longitud debe de ser una palabra y reforzada con una imagen. Las ramas principales son gruesas y deben ir conectadas siempre a una imagen central, todas las ramas. La estructura. Hay conexiones y asociaciones. Debemos de ir con las manecillas del reloj para establecer jerarquía de las ramas principales y de las subramas, y siempre en sentido radial o radiante, es decir, redondo. Los colores ya dijimos que son diversos y llamativos.
con el tiempo vamos desarrollando o debemos desarrollar códigos para los colores, es decir, para qué utilizamos cada color. Los estilos. Debemos de aprender a dar énfasis de humor, personal, armonía y claridad. No porque sea radial, no porque sea un esquema libre ni orgánico, va a ser un desorden. Espero que con esto te haya quedado un poquito más claro las ideas y cómo fuimos recorriendo en orden de las manecillas del reloj. Páginas web para hacer un mapa mental. Gcorn QR o Gcorn QR. Esta página web permite crear mapas mentales online con la posibilidad de adjuntar elementos que incluyan notas, imágenes o enlaces a cualquier otro recurso, además de la posibilidad de compartirlos con amigos o incluso imprimirlos. Opción número 2, MindMeister. Su editor permite generar lluvias de ideas, tomar notas, planear proyectos y realizar distintas tareas creativas. No requiere descargas ni actualizaciones de ningún tipo, ya que está basado totalmente en la web y además permite el acceso a los mapas mentales independientemente del sistema operativo con el que se esté trabajando, ya sea Windows, MacOS o Linux. Les voy a confesar algo. Los mapas mentales yo los hago muy a mi manera. Cuando yo estoy escribiendo, hago mis esquemas muy a mi manera y yo tengo un problema. Yo soy muy simétrica, soy obsesivo-compulsiva, diría mi mamá que es psicóloga. Entonces, me gusta mucho el orden, así que me cuesta un poquito de trabajo los mapas mentales porque eso de algo orgánico, algo que se salga del orden, a mí me saca como de mi punto de equilibrio y de mi punto medio. Sin embargo, yo hago mis esquemas muy a mi manera y me ha funcionado bien. Utilizo muchos colores. Cuando nos veamos presencial o ya que tengamos una reunión virtual, les voy a mostrar mis colores. Yo soy muy visual, trabajo con colores diversos para escribir, para tomar notas, doblo hojas, hago esquemas arriba, al centro, abajo, a un lado, al otro, dependiendo de lo que trate de enfatizar. Entonces, a mí sí me ha funcionado mucho para fijar las ideas, para fijar el conocimiento, para tener una memoria, para tener recuerdo, para muchas cosas, así que se los recomiendo. Muchas veces no debe de ser todo tan rígido, lo podemos hacer nosotros a nuestra manera. También hay que tener una flexibilidad y podemos ser creativos, ¿por qué no? Estamos en el tiempo de la creatividad, de utilizar los recursos que tenemos a la mano. Así que lo puedes hacer. Estas son las opciones que nos ofrece la web y por eso te las muestro. Y como te estaba diciendo, yo hice este mapa mental para que lo vieras en MindMaster. Utilicé el programa y voy a decir, así como digo las ventajas, voy a decir las desventajas. Estos programas, la versión avanzada o para exportar, bajar un PDF, casi siempre tienes que pagar $30 por la suscripción premium avanzada, dependiendo del programa. Y muchas veces, pues, no podemos darnos esos lujos, y menos en esta pandemia. Las versiones libres son como versiones demos que no nos dan grandes cosas. Este mapa lo trabajé en MindMaster para que lo vieras porque se me hacía muy feo mostrarte mis esquemas que yo hago, te los podía mostrar, que son apuntes educativos, pero dije no,
se va a ver muy informal y los chicos merecen calidad. Entonces hice este mapa acerca de la neuroeducación, que te voy a explicar un poquito. Yo te dije al inicio que estaba actualizándome. Me gusta mucho actualizarme y siempre estar tomando cursos, siempre estar innovando para tener una mejor y más amplia gama para ejercer la docencia. Y he tomado cursos acerca de neuroeducación. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación es entender cómo aprende el cerebro usando los diferentes tipos de memorias. Vas a decir, qué raro, memorias hay una, sí. La memoria es una sola, pero hagan de cuenta que es como un archivero que tiene varias gavetas o varios cajones ese archivero. O si estuviéramos hablando de la computadora, hagan de cuenta que es el disco duro. Tenemos muchas carpetas y dentro de las carpetas hay muchos documentos y archivos. Así es nuestra memoria. Fíjense bien cómo funciona y por qué estuve hablando de fijar. Lo que importa, impacta. Y al hacer un impacto en el cerebro, se conserva en la memoria a largo plazo. Esa memoria a largo plazo es como ese cajón de lo que vas a recordar, de lo que puedes recordar. Sin embargo, si lo que estoy recibiendo de información no me impacta, no es importante, lo desecho luego de un periodo de tiempo. Eso se denomina memoria a corto plazo. Ahora a lo mejor podrás entender o te quedará más claro el por qué cuando estudiabas para matemáticas que no te gustaba o para física o para química o para cualquier otra materia que no te gustaba y si memorizabas te iba bien en el examen, pero a los 2 días te preguntaban y ya se te había olvidado. ¿Por qué? Porque no te impactaba, porque no le encontrabas una utilidad. Y como no te impactaba, lo guardabas cierto tiempo ahí y luego el cerebro lo desecha. ¿Por qué? Porque dice ya no me sirve. Es como la computadora. Lo manda a la papelera. Ya no sirve. Y después de un tiempo lo elimina. Entonces, si la neuroeducación nos habla de cómo aprende el cerebro, el aprendizaje debe ser significativo. Aprendizaje significativo, años 60, Ausubel. ¿Qué pasa? ¿Cómo aprendo? Aprendo jugando, colaborando, aplicando en mi contexto. Hoy se habla mucho en la nueva escuela mexicana del aprendizaje colaborativo, aprendizaje por proyectos. Colaborando con los demás, aprendes a formar equipo, que es como vas a trabajar en una vida futura, formando equipo. Aplicas en tu contexto. No vamos y miramos lo que pasa en otro lado, lo que pasa en mi contexto y cómo lo resuelvo. Así aprendo más. Esa es la manera en que el aprendizaje se queda. Y garantizo que se va a ir a la carpeta o al cajón de la memoria a largo plazo. ¿Te das cuenta? Estamos descifrando cómo funciona el cerebro. Aprendemos con la novedad. Y para lograr metas, las emociones sí importan. ¿Qué quiere decir esto? Interesa cómo me siento. Interesa si estoy bien, si tengo un equilibrio emocional. Nosotros como docentes que trabajamos con personas, ya sea niños desde edad temprana, hasta jóvenes de educación superior como ustedes, si nosotros tenemos problemas en casa, no es cierto que los problemas se dejan afuera.
tenemos que resolver esos problemas para no traerlos con nosotros. Porque cuando traemos esos problemas, los llevamos al aula y entonces suceden cosas que después, si tenemos conciencia y autoevaluamos nuestra práctica docente, nos estamos lamentando de ellas. ¿Pero por qué hice esto? ¿Por qué actúo así? Las emociones importan tanto del docente como del alumno. Importa si estoy feliz, si estoy triste, si estoy enojado, si tengo ira. Todo importa. Necesito aprender a reconocer mis emociones para poderlas regular y utilizarlas en favor mío y en favor de mi aprendizaje para lograr una meta. ¿Por qué? Porque no dejamos de aprender. Antes se decía, y hay mucha gente que todavía dice, yo conozco gente, es que yo ya no estudié y ya para qué estudio si ya estoy grande. Se ha comprobado que la plasticidad cerebral, así se le llama, se conserva durante toda la vida. ¿Saben cómo? Pues hay que hacer ejercicio con el cerebro, hay que poner el cerebro a ejercitarse. ¿Cómo se evita el Alzheimer? Haciendo crucigramas, sopas de letras, rompecabezas, leyendo. Todo eso es ejercicio para el cerebro y ayuda a nuestra plasticidad cerebral. Y mientras el cerebro tenga plasticidad, está ejercitado. Y mientras esté ejercitado, podemos aprender con la misma capacidad de siempre. O novedad para los que dicen, es que ya estoy grande, es que ya no me va a entrar nada de conocimiento, es que no puedo aprender. Aprendemos durante toda la vida. ¿Cómo ves? Acaba de terminar la Semana Internacional de la Neuroeducación. Escuché todas las conferencias, volviéndome un poquito loca y dividiéndome en 1000 partes, porque hay mucho trabajo, pero me gustan mucho estas conferencias, me gusta la neuroeducación. Y te estoy explicando un poquito de cómo trabaja el cerebro y de qué podemos hacer. ¿Cómo ves? Esos maestros que castran, esos maestros que repite 100 veces la palabra, pues sí te dejaba una enseñanza, porque yo así aprendí ortografía. Pero al final también te dejaba un callo en el dedo. Se te deformaba el dedo de tanto escribir. Y para otros era trauma y martirio. Ese no es el aprendizaje que busca nuestro cerebro para que sea significativo y conservarlo, sino jugar, colaborar y aplicar en el contexto. Espero que esta panorámica, que te la traté de explicar muy fácil, porque luego muchos no se meten a estas áreas porque oímos neuro y todo lo que suena neuro a cerebro nos da miedo, porque todos los términos que se utilizan y demás, te lo expliqué muy fácil, porque es algo fácil y divertido si lo sabemos entender. Te lo expliqué desde el punto de vista de la educación, cómo se usa y cómo aprendemos. Espero que te haya servido. La neuroeducación, la explicación y la ilustración de cómo se elabora un mapa mental. Sigamos. Utilidades y beneficios de los mapas mentales. Las utilidades. Aprendizaje de manera simple y dinámica. Son útiles para memorizar. El uso de imágenes y figuras da fuerza a las ideas. ¿Cuáles son los beneficios? Mejoran nuestra creatividad, permiten una visión global de un tema específico, son excelentes herramientas para tomar notas y apuntes,
y se utilizan en el proceso de lluvia de ideas para organizar. Somos organizados, ya comprendo por qué soy tan organizada yo. Y me fijo metas y me fijo tiempos y los tengo que cumplir. Porque utilizo estos tipos de organizadores. Un día se los voy a mostrar. Cómo tengo mi cuaderno de notas para que vean que sí utilizo múltiples colores y cómo hago yo mis propios organizadores. Ya los verán, mis propios mapas mentales. En un mapa mental, uno debe llevar siempre una idea radial al centro. 2, las ideas no se plasman de forma cíclica, es decir, no van en un orden, no van en un continuum o no van en un ciclo. 3, emplean un gran número de colores para resaltar, para fijar la fuerza, para que el cerebro recuerde. 4, las imágenes o representaciones gráficas no pueden faltar. Siempre debe de haber una imagen e imágenes para reforzar el contenido. 5, las ideas deben llevar coherencia y sentido lógico. Esas son las características. Parece sencillo y a la vez tan complicado. Lo más sencillo es lo más complejo. ¿Cómo construimos un mapa mental? Primero, hay que disfrutar un buen material, rotuladores, lápices, libreta. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos gusta usar? Ya les dije, a mí me encantan los colores, los rotuladores de diferentes colores. El papel blanco, panorámico, es decir, en forma horizontal, entre más grande mejor para que me pueda expandir, explayar. Debo de tener o hacerlo en forma de corazón o la imagen principal debe ir centrada al centro. ¿Para qué? Para dar impulso, para dar fuerza al contenido, para reafirmarlo. Luego vienen las ramas, las ramificaciones que son orgánicas, flexibles, abiertas, se pueden inclinar, largas, armónicas. Las palabras son claves que deben ser legibles. Las formas. Puedo poner frases, pancartas, como yo quiera, conversaciones, notas, en la forma que yo quiera. Es decir, debo utilizar la creatividad. Las imágenes, puedo poner fotos, pictogramas, símbolos, emojis, lo que yo quiera para poder ilustrar. Los colores. Ya dijimos que utilizar el mayor número de colores posibles, sin olvidar que debe ser legible, utilizar la libertad, es decir, ya vimos que no hay un orden cíclico, no hay un seguimiento, lo único es radial y en el sentido de las manecillas del reloj. Creativo, libre, debo de utilizar vínculos, debo de tratar de tener una uniformidad entre todo y que sea entendible. ¿Lo podemos lograr? Claro que sí lo podemos lograr y yo les aseguro que nuestro cerebro va a trabajar muchísimo, además que eliminamos las posibilidades de contraer Alzheimer. Nuestra actividad va a consistir en que crearás un mapa mental acerca del papel o rol del maestro en la nueva escuela mexicana. Utilizando las mnemotecnias en la NEM, en la NEM. Acuérdate, Nueva Escuela Mexicana. Y para que te des una idea y te apoyes, vas a ver este recurso.
Ese recurso es un video que nos muestra el papel del docente en la nueva escuela. Recordemos una palabra clave. El docente hoy es agente de cambio. Ese palabrita, esa mota que se le ha dado, esa denominación, ese concepto, ese atributo, ya te di una gama de palabras, que se le ha adjudicado al maestro como agente de cambio, es un gran compromiso, ¿eh? Gran compromiso. Y lo vas a comprobar y a reafirmar en el video que vas a ver antes de crear tu mapa mental. Pues otra vez, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme de manera virtual y por dejarte guiar en esta enseñanza práctica acerca de los métodos de estudio. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.